Hola, mi nombre es Oscar Silva y nosotros somos el grupo número 6. A continuación vamos a hablar sobre una problemática de la logística en Colombia que al pasar de los años se ha venido incrementando y siendo un punto importante para la cadena de suministros y las conexiones en todo el territorio nacional. Hablamos de los altos costos y las demoras recurrentes en el transporte de carga por carretera. Para nadie es un secreto que es un problema que impacta directamente la vida de millones de colombianos. Cada producto que encontramos en un supermercado, cada medicamento que llega a un hospital o cada materia prima que necesita una empresa para producir depende de que exista un transporte eficiente. Por eso cuando una carretera se bloquea o un viaje se retrasa, las consecuencias no solo las sienten las empresas transportadoras, sino también los agricultores que esperan vender sus cosechas, los comerciantes que necesitan abastecer sus negocios y finalmente todos nosotros como consumidores finales. En Colombia, el Ministerio de Transporte en su más reciente artículo publicó que la movilización de carga terrestre superó los 14,4 millones de toneladas. Esto equivale a una participación del 75 y 80%, refiriéndose que la carga nacional se transporta por carretera. Esto significa que nuestro país ha depositado una gran parte de su desarrollo económico en una sola movilidad de transporte. A diferencia de otras naciones que cuentan con sistemas ferroviarios o fluviales fortalecidos, aquí la mayoría de la responsabilidad recae sobre las vías terrestres. Sin embargo, nuestra geografía representa un gran desafío. Las largas distancias y las intensas temporadas de lluvia provocan con frecuencia cierres en corredores estratégicos como la vía al Llano, la autopista Medellín-Bogotá y la vía Panamericana. Cuando esto ocurre, no solo se retrasan los camiones, también se afectan familias, comunidades y sectores productivos que dependen de que esos productos lleguen a tiempo. En este contexto, comprender los desafíos del transporte de carga no es solo un ejercicio de ingeniería logística, también es una oportunidad para reflexionar sobre cómo una infraestructura más eficiente puede mejorar la calidad de vida de las personas, fortalecer la economía y contribuir al desarrollo sostenible en Colombia. Para profundizar en por qué ocurre esta situación y qué consecuencias trae, en la diapositiva podemos observar nuestro árbol de problemas. En el tronco, como ya mencionamos, se encuentra el problema central, los altos costos y las demoras en el transporte terrestre de carga. Ahora bien, ¿cuáles son las causas o las raíces que alimentan este problema? En primer lugar, tenemos una infraestructura vial deficiente y altamente vulnerable, con vías secundarias y terciarias en estado crítico y corredores principales propensos a cierres por deslizamientos, que es lo que vemos muy a menudo. En segundo lugar, la monoproducción o dependencia exclusiva del modo carretero, al no contar con una red férrea activa y funcional que conecte el interior del país con los puertos del Caribe y del Pacífico, nos ocasionan muchas consecuencias en términos logísticos. En tercer lugar, la obsolescencia del parque automotor en Colombia. La edad promedio de los camiones de carga suele ser muy alta, lo que traduce en automotores menos eficientes con un alto consumo de diésel y constantes fallas mecánicas en trayectos largos. Y cuarto, los sobrecostos externos operativos, como los altos precios de los peajes, el valor fluctuante del combustible y las ineficiencias en los centros de distribución, donde los transportadores sufren largas horas de espera para el cargue y descargue sin que se les reconozca ese tiempo o stand-by, más conocidamente en el término logístico. ¿Qué efectos? Lo que llamamos las ramas en el árbol
genera esto en la economía nacional? Una severa pérdida de competitividad del país reflejada en los altos costos logísticos como porcentaje de las ventas que deben asumir las empresas colombianas en comparación pues con el promedio de la OCDE. ¿Sí? Como segundo, un incremento directo en el precio final de los productos para el consumidor final, afectando como tal en términos generales la canasta familiar. Y tercero, un aumento crítico en el lead time o tiempo de entrega, lo que genera incumplimientos a los clientes y menor confiabilidad en la cadena de abastecimiento. Como bien mencionan mis compañeros, para dar el salto propositivo desde la ingeniería logística en el ámbito de la problemática actual alrededor del transporte de carga terrestre en Colombia, analizamos la contraparte a través del árbol de objetivos. En el tronco planteamos el objetivo central: optimizar los tiempos y reducir los costos en el transporte de carga terrestre en Colombia. ¿Cómo logramos esto? Lo ubicamos en las raíces de nuestro árbol, apostando por una infraestructura vial resiliente y de mantenimiento preventivo, implementando tecnología para generar alertas tempranas en corredores críticos. En segunda instancia, desarrollando verdaderamente el multimodalismo, reactivando las líneas férreas estratégicas y potenciando el transporte fluvial por el río Magdalena con el objetivo de descongestionar las carreteras, incentivando la renovación de la flota de vehículos con camiones de tecnologías limpias y motores más eficientes. Y por último, promoviendo la transformación digital Supply Chain 4.0, mediante el uso de citas electrónicas en puertos y sistemas TMS, Transportation Management Systems, para agilizar los despachos. Finalmente, la obtención de beneficios está ubicada en las ramas de nuestro árbol. Inicialmente, vemos un incremento en la competitividad logística nacional, atrayendo más inversión. En segunda instancia, una estabilización en los precios de los bienes de consumo. Y por último, una reducción importante de la huella de carbono y de las pérdidas de mercancía en tránsito.